Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar este capítulo número 12 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte y de alcanzar la perfección del amor. Te pedimos que al comenzar esta lectura abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón. Líbranos de toda soberbia espiritual, de creer que te agradamos solo por lo exterior, y enséñanos el camino humilde del combate interior. Danos la gracia de conocerte a ti en tu bondad infinita, de conocernos a nosotros en nuestra fragilidad, para que desconfiando de nuestras fuerzas aprendamos a confiar plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca en la lucha contra nuestras pasiones y nos conceda un corazón dócil a tu voluntad. Que todo lo que leamos, meditemos y compartamos sea para tu mayor gloria y para crecer en el verdadero amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar ya este capítulo. Igual vamos a hacer un pequeño recorrido con este capítulo anterior, que fue el capítulo 11. Si alguno quiere compartirnos un poquito de lo que vimos ayer para dar inicio a la lectura del capítulo 12. Buenas noches, padre. Del capítulo de el día de ayer pues ciertamente decía cómo consideramos las consideraciones que nos mueve a la voluntad. Y bueno, con esa de la voluntad, pues finalmente es la conciencia de saber que Dios hace todo lo posible y todo lo imposible para que nos sintamos amados y sobre todo descubramos todo lo que hace por nosotros, ¿no? Decía ahí de manera especial desde el Génesis todo cuanto ha hecho por nosotros. Luego dice la redención, que no envía a un ángel, sino que envía a mismo Jesús y pagado no a precio de oro y plata, sino a precio de la sangre de Jesucristo. Y también, bueno, de ello, descubrir como otro momento en que Dios nos ama, pues en la Eucaristía, donde paga todo el precio del amor, ¿no? Entonces, busca las maneras más creativas para que nos sintamos amados y pues cercanos de Él, ¿no? Y que finalmente va a luchar con nosotros ante todas las acechanzas del mal para mantenernos cerca de Él, pero claro, requiere también de nuestra voluntad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, hermana Mayra. Hermana María Elena. Entonces, vamos a continuar con este capítulo número 12. Le agradezco mucho, hermana, que nos comparta este capítulo que vimos ayer. Ayer pudimos meditar un poco más a profundidad. Surgió muchos comentarios, eh, porque pues es bonito, ¿verdad? Recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, como bien nos lo menciona usted, y lo que ha ido realizando en la historia de la salvación y a través de nuestra creación hasta la redención. Y bueno, vamos ahora a continuar con este capítulo número 12. Bien, el capítulo número 12 se titula Hay en el hombre muchas voluntades, la guerra que se hacen entre sí. Y dice Lorenzo Scupoli, aunque puede decirse que en este combate existen en nosotros dos voluntades, una, la de la razón, llamada por esto racional o superior, otra, la del sentido, llamada inferior o sensual, que suele expresarse con los nombres de apetito, carne, sentido o pasión. Sin embargo, dado que es por la razón por la que somos hombres, aunque afirmemos que queramos algo con el sentido solo, no puede decirse que lo queramos de verdad hasta que no nos inclinemos a creerla con voluntad superior. Por eso toda nuestra lucha espiritual parte sobre todo del hecho de que la voluntad racional, estando como situada entre la voluntad divina, que es superior a ella, y la voluntad inferior, que es la del sentido, se encuentra entre ambas, en constante tensión y lucha, pues ambas se esfuerzan
por atraerla así, someterla y dominarla. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿no? En esta lucha, nuestra voluntad se encuentra entre la voluntad superior y la voluntad inferior, que es lo que nos propone Lorenzo Scupoli. Gran pena y fatiga experimentan, sobre todo al comienzo, los que son prisioneros de malas costumbres, cuando deciden mejorar su vida corrompida y, liberándose del mundo y de la carne, darse al amor y al servicio de Jesucristo. Se experimenta una gran fatiga y una gran pena cuando nosotros estamos habituados o estamos prisioneros a malas costumbres. Eso sucede porque los golpes que la voluntad superior eh, recibe de parte de la voluntad divina y de la voluntad sensual, que constantemente la zarandean, son tan poderosos y fuertes que se hacen sentir no sin gran dolor. Tal no sucede a los que ya están acostumbrados a la virtud o al vicio y pretenden continuar en su camino, pues los virtuosos se amoldan fácilmente a la voluntad divina y los viciosos se pliegan sin rechistar a la del sentido, es decir, a la inferior. Pero que nadie presuma de poder conseguir las verdaderas virtudes cristianas ni servir a Dios como es debido si no quiere de veras hacerse violencia y soportar el dolor que se siente al abandonar no solo los grandes placeres, sino también los más pequeños, a los que antes estaba pegado con terrenal afecto. Consecuencia de ello es que son muy contados los que alcanzan la meta de la perfección. Después de haber dominado con esfuerzo los vicios mayores, no quieren luego hacerse violencia, siguiendo adelante en el sufrir las punzadas y el esfuerzo que experimentan al tener que hacer frente a infinidad de pequeños caprichos y pasioncillas de menos importancia que al lograr imponérseles siempre llegan a adquirir sobre sus corazones dominio y soberbia. En esto Lorenzo Scupoli nos dice, bueno, muchas veces nos enfocamos solo en combatir aquellos vicios mayores, aquellos grandes, ¿no? Podemos pensar en algunos pecados grandes y pues sí, damos poca importancia tal vez a los pequeños, pero una vez que ya hemos conseguido vencer aquellos mayores, es importante dar continuidad con los vicios pequeños, porque de lo contrario, esos vicios pequeños fueron los que en alguna vez nos llevaron hacia los mayores. Entonces, cuesta trabajo porque no nos queremos ya deshacer de esos pequeños. Entonces, pues bueno, eso es lo que nos propone Lorenzo Scupoli. Dice, entre ellos se encuentran algunos que no roban los bienes ajenos, pero se aficionan excesivamente a los que justamente poseen. Que si no se preocupa, si no se procuran honores con medios ilícitos, no los aborrecen. Sin embargo, como deberían y no dejan de desearlos y hasta de buscarlos de varias maneras. Si observan los ayunos obligatorios, no mortifican la gula comiendo más de lo necesario y deseando platos delicados. Viviendo la continencia, no se alejan de ciertas amistades que les agradan y que constituyen un grave impedimento para su unión con Dios y para su vida espiritual. Dice, esas amistades son muy peligrosas para cualquier persona, por santa que sea, y especialmente para quien menos las teme, perdón. Por eso hay que huir de ellas lo más lejos posible. Y esto es interesante porque Lorenzo Scupoli aquí nos está proponiendo ya algo fundamental. Dice, no basta con, podemos pensar, ¿no? Un ejemplo que pone aquí, observar ayunos obligatorios. Que bueno, ya estás haciendo algo bueno, ya estás venciéndote y estás adquiriendo una virtud con ese ayuno que te estás proponiendo. Pero ya que creciste en pues tienes que vencer en lo más pequeño, ¿no? Que a veces es lo que menos
a lo que menos importancia le ponemos. Hacemos grandes ayunos o podemos hacer los ayunos obligatorios, pero al momento de, pues ya de la vida ordinaria, pues somos muy exigentes a veces con lo que comemos. Eh, Se diría en pocas palabras, un poco remingosos, ¿no? Un poco ahí como que queremos cosas especiales o no nos comemos esto porque no nos gusta, o etcétera, etcétera. Y ese es el ejemplo que nos da Lorenzo Scupoli. Dice, de todo ello se sigue todavía otra consecuencia. Todas las demás obras buenas se hacen con tibieza de espíritu y van acompañadas de muchos intereses e imperfecciones ocultas, de una cierta estima de sí mismos y del deseo de recibir del mundo alabanzas y estima. Podemos estar haciendo una obra buena, decir, bueno, yo estoy sirviendo a Dios, quiero servir a Dios, y comienzas a hacerlo, pero no dejas de lado la soberbia y el querer ser notado y el querer que todos te reconozcan lo que tú haces. Aunque estés haciendo algo bueno, pues bueno, esas cosas pequeñas, si tú no las alejas, pues rompen con esa cordialidad. ¿Por qué? Porque están opacando la grandeza de tu servicio. Estas personas no solo se adelantan en el camino de la salvación, sino que caminando hacia atrás corren el riesgo de volver a caer en los primeros errores, dado que no aman la verdadera virtud y se muestran poco agradecidos al Señor, que las había liberado de la tiranía del demonio. Y son además ignorantes y ciegos para ver el peligro en que se encuentran al persuadirse de que se encuentran en estado seguro. Y aquí se descubre un engaño tanto más peligroso cuanto menos advertido. Muchos de los que se aplican a la vida espiritual se aman a sí mismos más de lo debido, aunque en realidad no saben amarse y generalmente practican los ejercicios que mejor se avienen a sus gustos, dejando a un lado los que tocan en el punto más sensible de su inclinación natural y de sus apetitos sensuales, contra los que cualquier buena razón aconsejaría dirigir todos los esfuerzos. Por eso te aconsejo y te animo a enamorarte de las dificultades y del sufrimiento que supone vencerse a sí mismo. Ahí está el secreto y la victoria será tanto más segura y rápida cuanto más intensamente te enamores de las dificultades que a los principiantes presentan la virtud y la guerra. Y si logras amar las dificultades y el duro combatir más que las victorias y las virtudes, lo lograrás todo mucho más pronto. Ya con esto, con este último párrafo que leímos, pues se resume todo el capítulo. Amar, amar las dificultades, enamorarte de las dificultades y del sufrimiento que supone vencerse a sí mismo. Eh, Bien, pues ¿alguien quiere comentar algo? No, padre, este, me vino a la mente cuando estaba leyendo este capítulo, cuando Jesús dice, ¿verdad? Que qué hacemos de extraordinario si finalmente se cumple la ley, toda verdad, y lo que acontece, pero no hay amor en lo que hacemos. Y justamente él dice, yo vengo a darle plenitud. Y porque sí, ciertamente también me vino a la mente lo del joven rico, ¿no? Que él cumplía la ley, lo hacía todo porque finalmente, pues en su voluntad quería hacerlo lo moralmente adecuado, pero le faltaba la trascendencia de sus actos en el amor, porque Dios llama siempre a hacer como más perfecto aún lo que es, pues estamos no obligados, pero necesitamos cumplir lo básico, ¿no? Entonces, cuando recuerdo que un padre una vez nos dijo que ciertamente los mandamientos estamos llamados a cumplirlos, pero al darle la plenitud es rebasar
por ejemplo, el amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Entonces es más de lo que pide y cuando dice, cuando sientas que uno de tus, tienes, sientes que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Entonces son detalles que rebasan a una ley de cumplimiento, sino que va más allá, una ley más profunda. Y justamente en este último párrafo, cuando se ofrece con amor el sufrimiento, pues se llega a la plenitud de esa acción de que me va a ayudar a estar cerca de Dios. Eso, muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Sí, ¿no? Porque ya a mí este último párrafo me gusta mucho porque ciertamente pues cuesta trabajo entenderlo de principio, ¿no? ¿Cómo es posible que yo tenga que amar las dificultades y el sufrimiento que supone vencerse a sí mismo? Es que en sí nos enamoramos propiamente o amamos estas dificultades y no solo por el dolor, ¿no? O no por el mismo, o por la dificultad en sí o el sufrimiento en sí, sino por lo que produce esa lucha, ese vencerse, ¿no? Tenemos una dificultad y nos cuesta mucho trabajo pero lo que produce es lo que hace que yo ame esa dificultad. ¿Y qué es lo que produce? Pues produce principalmente una especie de libertad, ¿no? Una libertad del sentirte libre de dejar el pecado, de dejar dicho vicio. Pues sí, cuesta trabajo y hay dificultades y todo, pero el efecto que produce este esfuerzo, este sacrificio, es lo que hace que yo ame esta dificultad, esta libertad interior. Ale, Hola, Memo. ¿Y cómo poder amar las dificultades? bueno, es lo que comentaba, ¿no? Apenas ahorita, el amar estas dificultades es amar lo que produce en nosotros, ¿eh? Porque ya el hecho de vencer una batalla para nosotros ya es un gran alivio, ¿no? O sea, te hace sentir bien, dices, bueno, ya me costó trabajo, pero he vencido, ¿no? Entonces, estas dificultades eh, que se aman o que se aprenden a amar, se aprenden a amar o se comienzan a amar cuando uno de nosotros reconoce lo que ha producido este vencimiento. Entonces, es lo que decía, ¿no? El hecho ya de sentirte libre o de irte sintiendo libre tal vez de la atadura de un pecado, ya hace que yo ame estas dificultades, porque dices, bueno, es que, pues sí, me ha sido difícil, me ha sido duro el combatir, sin embargo, eh, lo que ha producido vale la pena, ¿no? Y es lo que podemos llamar nosotros como el sacrificio, el esfuerzo y todo, pero al final viene esta alegría. Es como cuando estamos estudiando, ¿no? Para un examen, podemos decirlo, ¿no? Y nos estamos preparando y queremos y sentimos que no se nos queda nada, ¿no? Y nos esforzamos más porque se nos queden las palabras y ahí estamos repasando y repasando y repasando, ¿no? Y una vez que ya presentamos este examen y vemos que hemos superado, dices, bueno, valió la pena el sacrificio, ¿no? Y a través del resultado Gracias. es que tú puedes amar esta, esta dificultad. ¿Sí, Ale? Perdón, creo que se emocionó mucho mi computadora que se terminó saliendo. Ah, ¿sí me escuchan? Ahí ya te escuché. Ok. Sí, Sí me escuchaste, Ale. Se escucha un poco cortado, Ajá. pero Sí, bueno, decía principalmente eso, ¿no? Que estas dificultades se aprenden o se comienzan a amar o comienzas a amar estas dificultades a partir del resultado
que surge de ellas, ¿no? Es decir, y les explicaba, hacía la referencia cuando nosotros estamos preparando un examen y que estamos estudiando y que a veces pensamos que no se nos pega nada y repasamos y repasamos y tratamos de esforzarnos en este arduo estudio a fin de que nosotros podamos, llegar bien o mejor preparados, ¿no? Y estudiamos y repasamos y nos esforzamos y al final cuando viene el resultado y que lo ves superado, sientes pues esta gratitud y dices, valió la pena, ¿no? Valió la pena el sacrificio, el esfuerzo. ¿Por qué? Porque aquí en el resultado se ve, ¿no? Y es así como tú aprendes a amar estas dificultades que se pueden presentar al momento de combatir con dicho vicio que podemos ir adquiriendo. Sí. ¿Alguien más? Y a propósito también de esto, ¿no? Pues ahorita me hacía también un poquito reflexionar en este mismo sentido. Muchas veces hay cosas que a nosotros pues no nos causan así como que tanta motivación, ¿no? Y podemos ver a lo mejor en personas que pues, como dicen que les gusta sufrir, ¿no? En cierto modo, en el sentido, en un sentido positivo, ¿no? Porque les gusta a lo mejor y esa presión, ¿no? De, ya sea en su trabajo, o les gusta sentir esa presión en el trabajo o en el estudio, porque o sea, quieren dar un buen resultado, quieren dar un buen resultado. Entonces, tú sabes que a lo mejor y con ese esfuerzo tú das buenos resultados. Entonces, a pesar de que nosotros, algunas otras personas podríamos ver como que, ay, no, ¿cómo te gusta este trabajo? Porque pues es muy pesado o implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio, etcétera. Tú comienzas a enamorarte de tu trabajo porque ves en los resultados que se dan, ¿no? Que para ti pues son de provecho en tu cuestión laboral o en tu estudio, pero que para otros podría parecernos como que algo sin sentido. Entonces, enamorarte de eso pues te da este secreto, ¿no? Como lo llama Lorenzo Scupoli. La victoria será tanto más segura y más rápida cuanto más intensamente te enamores de las dificultades que a los principiantes presentan la virtud y la guerra, y si logras amar las dificultades y duro combatir más que las victorias y las virtudes, lograrás todo mucho más pronto. Entonces, pues bueno, al final, aunque venga victoria o aunque no sea el resultado que tanto esperabas, pero sabiendo que ha valido la pena tu esfuerzo, pues ya con eso te das también por bien servido. Entonces, podría quedar un poquito también ahí con la vida personal, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, pero verlo reflejado ahora con nuestras pasiones a veces un poco desordenadas. ¿Sí quedó un poquito claro, Ale? Sí, sí, bastante. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Nos quedó claro el tema de la voluntad, de que el hombre tiene muchas voluntades, la voluntad superior, la voluntad interior, la intermedia, lo que nos propone Lorenzo Scupoli. Padre, a ver si, bueno, no sé si, así como que un poquito me salió duda.
es como si fuera tipo la voluntad, así como el amor, ¿no? Está el ágape y y el eros, ¿no? ¿Mm? Es como bueno, en ese tipo como de idea la voluntad, como una voluntad básica y una trascendente, más o Claro, menos así. sí, 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 Ah, de hecho es así porque, mira, esta voluntad superior va más en el sentido de querer hacer algo bueno, ¿no? De querer crecer espiritualmente, de querer vencer tentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y Lorenzo Scupoli habla también de aquella voluntad inferior que pues prácticamente es la que nos lleva más hacia los deseos mundanos, ¿no? Él mismo lo pone hacia el apetito de la carne, el sentido, la pasión, ¿no? Y aquí hay algo interesante, ¿no? Que dice, bueno, tampoco podemos jugar a quedarnos en medio, ¿no? Porque ahí estaríamos como que, pues, sin un avance y aunque pudiéramos pensar que a veces esos pequeños vicios no nos van a llevar a ningún lado, pues se corre el riesgo. Dice, cuando estamos ya en esta virtud intermedia, tenemos la oportunidad más de crecer, ¿no? De ir hacia aquella superior. Pero también se corre por lo mismo que está intermedio, se corre el riesgo de ir hacia lo inferior. Entonces, sí, 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 ciertamente va en relación, puede ir en relación a esto que nos comentas del ágape, ¿no? Y del eros. sí, gracias, pues. Sí. Muy bien, pues si les parece bien, cerramos este capítulo número 12, y pues bueno, vamos a pedirle a Dios que nos siga dando esta capacidad de seguir discerniendo sobre su voluntad y sobre lo que Él quiere para nosotros, y que sigamos también creciendo espiritualmente, que esa es la finalidad. Ojalá que hoy en la noche podamos meditar acerca de estas voluntades que están en nosotros y ver hacia dónde van dirigidas, no dar por sentado también las pequeñas batallas que tenemos que vencer todos los días y no acostumbrarnos a ellas, no acostumbrarnos a aquellos pequeños vicios, dice Lorenzo Scupoli. A veces nos centramos en aquellos grandes, en aquellos grandes vicios o aquellos grandes pecados, llamarlos así, eh, y a veces nos olvidamos de los pequeños, pero a veces también los pequeños, ya con una vez que hemos combatido a aquellos grandes, tenemos que ser capaces también de vencer a aquellos pequeños para poder ir alcanzando poco a poco esa perfección a la que estamos llamados en este combate espiritual. Pues que Dios nos siga fortaleciendo y nos siga dando ese camino hacia la perfección. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un buen descanso, bonita noche. Igualmente, padre, muchísimas gracias. Gracias, Igualmente. padre. Bye, bye, bye. Gracias. Gracias, padre. Bye. Buenas noches, padre.